por favor, mi pantalla. Muy bien. Exacto. Bueno, veo unas manitas levantadas. Tal vez quieran intervenir. Entonces, por favor, Luzaida, activa tu micrófono y luego Ana Victoria y procedemos a dar inicio con el encuentro. Adelante, Luz. Buenas tardes, profe. Profe, Buenas es que se tardes. escucha mucho eco, se escucha como una voz allá al interior, no sé. Pues se le escucha bien, pero el eco es muy latente. Listo, permítame ya verificar. Listo, ahora, ¿me escuchan bien? ¿Mejor? Por favor, me confirma si me están escuchando bien. Profe, Listo, es perfecto. que Sí, por señora. Está muy como bien, por profe. momentico se repixela, entonces eso es lo que pasa. ¿Se pixela la imagen? Bueno, puede ser temas de conectividad, puede ser que el internet esté fallando, entonces, permítame un momento a ver si cambio de red. Bueno, listo. Listo, entonces vamos a dar inicio. Nuevamente me presento para todos ustedes. Soy la docente Lady Vanessa Cortés, directora del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Me encuentro desde la zona sur en el CEAT de Florencia. Hoy estamos desarrollando nuestro encuentro réplica. Recordemos que el encuentro réplica corresponde a la invitación que se extiende a todos los participantes que no lograron participar en el encuentro inicial, que fue hace 8 días, en donde fueron ustedes invitados para el encuentro. Este encuentro réplica se realiza dando la oportunidad a todos para que puedan participar. Recuerden que su participación les permite adquirir 15 puntos que van a ser suministrados o que van a ser cargados al final del periodo académico en sus calificaciones. Antes de continuar, pues quiero precisar, es muy importante que, como siempre lo hemos indicado, estos encuentros ustedes deben ingresar al enlace de conexión que se encuentra dentro del campus virtual y también, por supuesto, deben confirmar su asistencia. Me gustaría en este momento poderles compartir la visual de un estudiante. Si por favor alguno de ustedes sería tan amable de darme su documento de identidad para que podamos ingresar como en su campus. Sí, el mío, Sí, 110 sí, 462 sí. 290. Ok. Muy bien, entonces, esta es la interfaz de un estudiante, ¿cierto? Como lo hemos indicado en las invitaciones, siempre es importante que vengan a este espacio debajo del curso a marcar su asistencia, ¿sí? ¿Cómo marcamos la asistencia? Entonces aquí al frente donde dice CIPAS PM/CC, es la tipología del CIPAS. Aquí al frente van a encontrar un botoncito azul que dice marcar asistencia o registrar asistencia. Ustedes le dan clic a ese botoncito y ya pueden refrescar su campus nuevamente y les va a aparecer este mensaje como marcado como asistente. Entonces, nuestra compañera que muy amablemente nos ha dado su información, Mónica del Pilar, ella ya se encuentra marcada como asistentes y de esta manera ustedes también pueden validar la información. Simplemente ingresan a su curso
y miran que aquí esté marcado como asistente. ¿Por qué es importante marcar la asistencia? Eh, Hay dos razones. La primera, porque cuando usted marca la asistencia nos está informando que usted va a estar aquí presente en este escenario. Y la segunda, porque nos va a permitir poderle asignar la puntuación de participación del encuentro. Es decir, la dinámica que usted realice en este encuentro va a ser valorada, pero únicamente es valorada si usted marca la asistencia. Si usted está presente en el encuentro, en esta sala de atención, en el desarrollo de este CIPAS, pero no marca la asistencia, no le vamos a poder asignar puntos por participación. Entonces, es importante por esa razón. En algunos casos ocurre que cuando ustedes le dan clic a este link de acceso, como en este caso, a veces ocurre, en algunos momentos ocurre que no los direcciona al enlace de conexión, ¿sí? Si se les presenta esa situación, lo único que ustedes pueden hacer como una opción B, como un plan B, es seleccionar el enlace de conexión, lo copian y lo pegan en su mismo navegador y ya de esa manera ustedes podrían acceder a este encuentro. Entonces, esto es como una manera, como un plan B, porque hay estudiantes que han manifestado que este link de acceso no les funciona. En algunos casos funciona, en otros casos no funciona. Les voy a pedir un favor muy respetuoso a todos. Recuerden, por favor, silenciar los micrófonos. Estemos muy atentos para que no se presenten interferencias durante el desarrollo de nuestro encuentro. Entonces, ya estando acá, en este espacio, ya podemos estar completamente seguros que vamos a tener la oportunidad de ser valorados con la participación del encuentro. Entonces, bueno, vamos entonces ahora a empezar a desarrollar nuestro encuentro CIPAS y para ello quiero total disposición. Se les va a permitir a ustedes en algunos espacios que activen el micrófono, que escriban en el chat. Todo esto, por supuesto, que está siendo grabado, va a quedar como evidencia de la participación que ustedes estén desarrollando. Bueno, entonces vamos a empezar. Recordemos que este CIPAS está relacionado al reto 3, Mentes en Conjunto, el desafío del razonamiento matemático. Este reto 3 contiene, hay contenidos temáticos relacionados a los conjuntos, hay contenidos temáticos relacionados a operaciones básicas, análisis de gráficos, a ecuaciones de primer grado, proporcionalidad directa e inversa, relaciones eh, Entonces es importante estar activos en todo este proceso. Para aquellos que nos preguntan si tenemos grabación, por supuesto que tenemos grabación, va a ser compartida con todos los asistentes. El medio por el cual se comparte la grabación es por medio de los chats de Teams. Por el chat de Teams, ustedes van a tener esa grabación del evento y también, por supuesto, lo enviamos a todos los correos electrónicos de los estudiantes que marcaron la asistencia. Ahí les enviaremos esa grabación para que puedan retomarla y bueno, es muy importante para que ustedes se preparen antes de desarrollar ese reto número 3. Vamos a empezar. Bueno,
Buenas tardes, bienvenido. Quedarían 84 F. Es muy bonita, la verdad. Qué pena con ustedes. Lamento mucho los inconvenientes presentados. Aquí en Centro, el Internet estaba presentando fallas desde mis datos del celular. Voy a, voy a no compartir mi cámara para que de pronto no tengamos más inconvenientes. Sí, eso de pronto nos roba un poquito de, de navegación. Me disculpo nuevamente. Por favor, me confirma si me están escuchando bien. Sí, señora. Listo, Sí, señora. gracias. Sí, señora. Gracias. Listo. Entonces vamos a continuar. Por favor, escuchemos atentamente lo que nos están indicando en este video. Básicamente lo que nos van a hablar es el reto que vamos a asumir durante este encuentro de CIPAS. Recordemos que el CIPAS es un encuentro muy interactivo, ¿cierto? Hay unos desafíos, unos obstáculos que tenemos que pasar para poder encontrar luego digamos que un instrumento, un tesoro que nos han dado en este desafío. Bienvenidos a bordo del vuelo UNA 200611. Nuestra misión, recorrer 5 destinos académicos para desarrollar y fortalecer tus habilidades en pensamiento lógico y matemático. En cada escala encontrarás un reto que deberás superar antes de llegar a nuestro destino final, el cuestionario del reto 3 del curso Mentes en Conjunto, el desafío del razonamiento matemático. Recuerda, durante el vuelo debes confirmar tu asistencia en el
justo debajo del curso, para asegurar los 15 puntos correspondientes a las cipas de primera matrícula. Prepárate para despegar y aprender de una forma diferente. Bien, entonces aquí lo que nos están diciendo es que vamos a encontrar un desafío, ¿cierto? Esto se va a llevar a bordo de un vuelo. Este vuelo es el vuelo 20611 y vamos a tener unos destinos. En este caso, en cada parada que vamos a desarrollar, vamos a tener unas actividades para desarrollar. Entonces vamos a encontrar acá que tenemos un pasaporte. Como en todo viaje, ¿cierto? En todo viaje que desarrollamos al exterior, tenemos que cumplir con unos sellos que nos da migración. Esos sellos son puestos en los pasaportes y prácticamente en este caso, esos pasaportes, esos sellos que vamos a obtener, va a ser el cumplimiento de las actividades que hagamos en cada una de las paradas. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Y en el momento 2 vamos a navegar por cada una de las paradas. Por favor, silenciemos los micrófonos. Por acá. Silenciado, listo. Entonces, la primera parada es la ciudad de los conjuntos. La segunda parada es la isla del razonamiento cuantitativo. La tercera parada es el puerto del análisis de datos. Cuarta parada es la bahía de las ecuaciones de primer grado. Entonces, si se dan cuenta, cada una de las paradas tiene un contenido temático que corresponde al reto número 3, al resultado de aprendizaje 3, y nuestra intención es que en estas paradas pues podamos fortalecer esos aprendizajes. Entonces vamos a dar continuidad, pero antes me preocupa que miremos por acá. Listo. Vamos, parada número 1. La parada número 1 es la ciudad de los conjuntos, ¿sí? Prestemos, por favor, mucha atención a este video. El video nos va a contar un poco cómo se desarrolla, cómo podemos operar con los conjuntos, cuáles son las diferentes operaciones que podemos encontrar. Entonces, la idea es que podamos escuchar atentamente. Bienvenidos a la fundamentación para el reto 3, teoría básica de conjuntos. Exploraremos 5 operaciones fundamentales entre conjuntos. Prepárate para conocer estas operaciones de forma visual y práctica, porque serán clave para superar este reto. Estos diagramas muestran de forma visual las operaciones entre conjuntos, identificando elementos en común y diferencias. En el diagrama, los conjuntos se representan con círculos o elipses que se superponen. Vamos a construir los diagramas de Venn en Paint o en otra aplicación. La primera operación unión reúne todos los elementos de ambos conjuntos, sin repetir. A unido B, sombreamos todos los elementos de A, todos los elementos de B. B unido los elementos de C. A unido C, sombreamos todos los elementos de A o todos los elementos de C. Intersección, identifica los elementos que tienen en común. Para intersección. Me voy a devolver un poquito por aquí, en esta parte aquí. Entonces, mira que la primera parte del video nos está mostrando los aspectos relacionados a la operación entre conjuntos. Cuando tenemos operación entre conjuntos, tenemos en primer lugar que nos está mostrando es la unión, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos A unido B, B unido C y A unido C. En todos estos casos que podemos aquí ver en nuestra pantalla, Los elementos en este caso, por ejemplo, nos está sombreando la unión de A y C. Siempre que ustedes vean marcada o sombreada cierta región de manera completa o de manera conjunta, estamos representando lo que es la unión. Cuando hacemos de manera gráfica, visualmente lo podemos identificar de esta manera. Y de manera ya, cuando lo escribimos por extensión, es decir, cuando mencionamos los elementos uno a uno, vamos a ver que los conjuntos más extensos, los que tienen más elementos, es porque estamos representando la unión entre los conjuntos. Vamos a ver ahora lo que es la intersección. C. Intersección, identifica los elementos que tienen en común.
Para A intersección de B, sombreamos los elementos de A y los elementos de B. Para B intersección C, sombreamos los elementos de B y los elementos de C. Para A intersección C, sombreamos los elementos de A y los elementos de C. Finalmente la región común a los tres conjuntos está en el centro. La diferencia muestra los elementos. Ahora aquí ya nos están ilustrando lo que es la intersección. Vemos que la intersección la estamos visualizando acá. Intersección de A y B, intersección de B y C, intersección de A y C y la intersección cuando son los tres elementos. ¿Qué es importante acá? Aquí lo que es importante es identificar que la intersección corresponde a los elementos que tienen en común esos dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, la intersección de A y B. Si vemos el conjunto A y el conjunto B, ¿qué tienen en común? Tienen en común lo que se encuentra sombreado de color verde, ¿cierto? Solamente verde. Y si solamente estuvieran ellos dos, también estaría lo que está en la franja de color rojo. Si habláramos solamente del conjunto A y del conjunto B. Ahora bien, si queremos hablar de la intersección de los tres conjuntos, ¿sí? Es lo que se está ilustrando aquí de color rojo. Quiere decir que son los elementos que tienen en común los tres conjuntos. Y si lo hablamos ya en términos de elementos, cuando lo queremos expresar por extensión, vamos a darnos cuenta que ese conjunto resultante es el conjunto más pequeñito, ¿sí? Es el que tiene poquitos elementos, porque estamos hablando de los elementos que son en común. Bien, ahorita vamos a escuchar la siguiente operación. Que pertenecen a un conjunto, pero no al otro. Aquí quitamos no sombreamos la parte del segundo conjuntos. A menos B, sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de B. B menos C, sombreamos todos los elementos de B pero no los de C. A menos C, sombreamos todos los elementos de A pero no los de C. Entonces miremos que la diferencia, aquí ya nos está hablando de una operación, una diferencia es como lo comúnmente nosotros llamamos como una resta, ¿cierto? Digamos que hablándolo en ese término. La diferencia significa los elementos que pertenecen solo a A, en este caso, elementos que solamente pertenecen a A y que no pertenecen a B. En este caso que vemos aquí sombreado, por ejemplo, A y C, miremos acá, permitamos que avance un poquito el video. Elementos de B pero no los de C. Aquí. A menos C. Listo, A menos C. En este caso, A menos C. A menos C nos está indicando los elementos que únicamente pertenecen a A y no los que pertenecen a C. Entonces, en este caso nos está sombreando, en este color naranja, únicamente los elementos que pertenecen a A. Eso es lo que nos está queriendo decir la diferencia. Solo lo que tiene A y no lo que tiene C. Eso es lo que nos están diciendo acá. Vamos a continuar con la siguiente operación, que es la diferencia simétrica. Sombreamos todos los elementos de A pero no los de C. Diferencia simétrica, incluye los elementos que están en uno u otro conjunto, pero no en ambos. A diferencia simétrica B, sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de B. B diferencia simétrica C, sombreamos todos los elementos de B pero no los... Listo. La diferencia simétrica son todos aquellos elementos que pertenecen tanto a A, ¿sí? Que pertenecen solamente a A y solamente a C, como estamos aquí visualizando. A, diferencia simétrica C. Digamos que esa operación entre conjuntos se representa con un triángulo. La diferencia simétrica nos está indicando únicamente los elementos que pertenecen al conjunto A y únicamente los elementos que pertenecen al conjunto C, pero no los que tienen en común. Eso es la diferencia simétrica. Continuamos. Los elementos de C. A diferencia simétrica C, sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de C. Complemento, representa los elementos que no pertenecen a un conjunto, dentro de un universo definido. Para el complemento. El
complemento corresponde a esta operación entre conjuntos que ya involucra, esa es la operación que ya involucra el conjunto universal. El conjunto universal, como su nombre lo indica, es el universo, todos los elementos que tenemos en el universo. Entonces, cuando estamos hablando de complemento, siempre lo vamos a ver de esta manera, A y una C elevada que significa complemento, pero también lo podemos encontrar como un apóstrofe que puede ser de esta manera, ¿sí? A eso también significa un complemento. ¿Y qué nos quiere decir el complemento? El complemento nos está indicando que cuáles son esos elementos que hacen parte del universo y cuáles son los elementos que le faltan al conjunto A para que sea el universo. Podemos decirlo en esas palabras. ¿Qué le falta al conjunto A para que sea el universo? Entonces, aquí A complemento sería todos los elementos. Miremos acá el videíto, por favor. Complemento de A, sombreamos todo lo que está fuera de A incluido el universal. Para el complemento de B, sombreamos todo lo que está fuera de B incluido el universal. Ok. Para el complemento de C, sombreamos todo lo que está fuera de C incluido el universal. El complemento de A unido con B es todo lo que está fuera. Muy bien, miremos acá. Entonces, el complemento son todos los elementos que le faltan. Por ejemplo, si hablamos de C complemento, ¿cierto? C complemento sería todos los elementos que le faltan a C para que sea el universo. En este caso serían los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B y los elementos del conjunto universo. Eso sería la representación de C complemento. Y esta última representación que nos está indicando A unido B complemento significa que después de hacer esta unión, que es todo lo que está aquí, ¿cierto? Después de hacer esta unión, ¿qué le falta a este conjunto para que sea el universo? ¿Qué le falta? Pues le estaría faltando todo lo que vemos de color verde. Le faltarían los elementos que solo están en C y los elementos que hacen parte del universo. Eso es lo que nos está queriendo decir el complemento. De esta manera, entonces, hemos nuevamente recordado esos aspectos importantes de las operaciones básicas y como ya las hemos recordado, vamos a realizar un Bienvenidos ejercicio a la práctico. fundamentación para el reto. Vamos a hacer un ejercicio práctico y aquí necesito que por favor todos ustedes estén atentos para que participemos en el chat, ¿ok? Podemos habilitar los micrófonos, pero una vez ustedes participen, por favor silencien el micrófono. Y también los invito a que si ya un estudiante ha dado la respuesta, no es necesario que ustedes vuelvan a repetir la respuesta, ¿sí? Porque la idea no es que repitamos lo que los demás digan, sino que podamos tener la oportunidad de participar y también avanzar en el proceso. Entonces, esta actividad que vamos a ver ahora está en el marco de la actividad que corresponde a Ciudad de Conjuntos. Aquí lo que vamos a hacer es identificar, digamos que tres conjuntos. El conjunto A corresponde a vuelos nacionales, el conjunto B corresponde a vuelos internacionales y el conjunto C corresponde a VIP, pasajeros VIP. Entonces, de acuerdo con esto, vamos todos, por favor, a... Listo. Vamos todos a participar. En primer lugar, vamos a hacer esta operación práctica, este ejercicio práctico, donde vamos a poder identificar las operaciones de conjuntos. Y aquí lo que tenemos que hacer, ustedes me van a decir, por favor, de estos nombres de operaciones entre conjuntos, ¿a cuál representación gráfica en el diagrama de B corresponde? Empezamos con el primero. Diferencia de conjuntos. Esta diferencia de conjuntos, ¿con qué representación gráfica iría? ¿Con la 1, con la 2, con la 3, con la 4 o con la 5? Cinco, profe, 5. Por el chat, profe. Con el 5, diferencia entre conjuntos. Con el 5, por acá están diciendo en el chat Alejandra,
Cuatro. Jairo, Cuatro. y que con las quinta. Diferencia de conjunto me están diciendo que con la quinta, ¿sí? Ojo. Diferencia de 4. conjuntos. Pasajeros que solo viajan en el vuelo nacional. Quitar los pasajeros que Diferencia de viajan en el vuelo conjuntos. internacional. Ojo, diferencia de conjuntos. Ustedes me dijeron que la 5 y la 5 corresponde a esa diferencia simétrica. Bueno, complemento. ¿Con cuál iría complemento? Complemento. Pasajeros que no viajan en el vuelo internacional. Todos incluido el universal fuera del vuelo internacional. ¿Cuál sería? Conjunto B. El primero. Muy bien, el Complemento. primero. Muy bien. Pasajeros que no viajan en el vuelo internacional. Diferencia simétrica. Los pasajeros que viajan en el vuelo nacional o en el vuelo internacional pero no en ambos. La unión pero no la intersección. El ¿Cuál sería quinto. la diferencia simétrica? La quinta. Diferencia Muy simétrica. bien. Los Vamos con unión de unión. conjuntos. Unión AB. Todos los pasajeros que viajan en el vuelo nacional o internacional o ambos. El 2. Unión de conjuntos. Unión A. La dos. Intersección de conjuntos. Intersección AB. Pasajeros que viajan en ambos vuelos. El quinto. Aquí tenemos ya las respuestas que hemos brindado. Hay que, digamos que interiorizar un poco lo que son las operaciones, ¿no? Estábamos cometiendo algunos errores. Al principio, recordar que la diferencia corresponde únicamente al elemento de un conjunto y la diferencia simétrica corresponde a los elementos que solo están en alguno de los dos conjuntos. Entonces hay que aprender esa diferencia para que no se cometan errores futuros. Bueno, entonces ya avanzamos en esta primera misión. Vamos a avanzar en la parada número 1 y nos están diciendo ¿qué representa la unión de los conjuntos A y C? La segunda. Muy Todos los bien, pasajeros todos los que viajan en pasajeros. vuelos nacionales o que son VIP. Perfecto, muy La bien, segunda. así es. Siguiente, vamos a ordenar, ojo, vamos a ordenar de menor a mayor las según el número de pasajeros que incluyen. Vamos a ordenar de menor a mayor, es decir, recuerda que cuando les hablaba de las operaciones, les hablaba que habían resultados, operaciones que tenían gran cantidad de elementos y otras menos cantidades. Aquí lo que tenemos que hacer es eso, vamos a identificar cuáles son las operaciones que dan como resultado de menor a mayor. ¿De qué manera los organizamos? Si esto es intersección y esto es unión, de estas dos, ¿cuál tiene mayor número de elementos? En este caso, mayor número de pasajeros. La unión. La unión. Quiere decir que yo descarto, la unión tiene mayor. Y esta, entre estas dos, la unión entre los tres conjuntos o la integración. Los que cumplen las 3 condiciones. Sí, entonces esta, la intersección entre los tres conjuntos me va a dar un poquito número de elementos. Es decir, puede que solamente sea un pasajero o dos pasajeros, ¿cierto? Aquí es donde menos cantidad de números de pasajeros voy a encontrar. La siguiente tendría que ser también intersección. Y las dos últimas, ya estamos hablando de unir los conjuntos. Aquí uno, dos conjuntos, y si aquí uno, los tres conjuntos, pues voy a tener una mayor cantidad de pasajeros, es decir, muchos elementos del conjunto, por tanto, va a ser la más grande. De esta manera estoy organizando de menor a mayor. Muy bien.
La isla misteriosa, vamos a ver. Vamos a completar esta misión. Aquí ya hemos conseguido nuestro primer sello que nos da, digamos que, continuidad a la siguiente parada. La siguiente parada tiene que ver con la isla de razonamiento cuantitativo. Ya estamos avanzando en este proceso. En esta parada vamos a aprender a calcular porcentajes, vamos a aprender lo que son las proporciones, vamos a utilizar detalles reales que se viven en un vuelo. Y aquí lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar, digamos, respuestas correctas ante cada una de las situaciones que vamos teniendo. Entonces, vamos a comenzar. Por favor, muy atentos. Voy a reproducir el siguiente audio para que ustedes estén escuchando. Hola estudiantes sunadistas de pensamiento lógico-matemático. Hoy veremos dos herramientas clave del razonamiento cuantitativo, promedios y porcentajes. El promedio nos da un valor representativo al sumar datos y dividirlos entre su cantidad, útil para analizar rendimiento o ventas. El porcentaje muestra una proporción sobre 100, ideal para comparar, medir avance o calcular descuentos. Recuerden, comprender promedios y porcentajes es fundamental tanto para las matemáticas como para la vida diaria y su futuro profesional. Dominar estos conceptos te ayudará a resolver problemas prácticos en tu vida académica y profesional, desde interpretar calificaciones hasta analizar estadísticas. Vamos a ponerlos en acción en nuestros ejercicios para llegar listos a la meta del reto. Herramientas clave. Promedio. Se calcula dividiendo la suma de todos los datos entre la cantidad total de datos. Porcentaje. Se obtiene dividiendo una parte entre el total y multiplicando el resultado por 100. Aplicaciones en la vida diaria. Promedio. Calcular tu calificación final Bien, en voy un a curso pausar sumando un momento acá el las notas y video herramientas. porque quiero recordarles cómo es que calculamos el promedio y cómo es que calculamos el porcentaje, ¿sí? Entonces lo voy a hacer aquí rápidamente para que lo recordemos. El promedio de porcentaje son herramientas que nos permiten a nosotros prácticamente desenvolvernos en nuestra vida diaria, en todos los contextos de nuestra vida. El promedio es básicamente el cálculo que realizamos, es una medida de tendencia central y es el cálculo que nos permite hacer valores, promedios son valores estimados. Entonces, vamos a los datos entre la cantidad de datos existentes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, tengo que hallar el promedio entre 80, entre 90 y 100. Entonces, ¿qué debo hacer? Sumo esos tres datos que tengo, realizo una suma normal y esa cantidad la vamos a dividir entre 3. Permítame un momento que están escribiendo que tenemos problemas de conectividad. Permíteme un momento, por favor. Por favor, me indican cómo están escuchando. Por En este momentos momento, el entrecorte. Entrecortado, profe. Y ahí no está compartiendo Entrecortado, profe. pantalla en Entrecortado. este momento. Muy entrecortado. Pero Sí, no estoy momentos. compartiendo pantalla. recortado se escucha. Entrecortado. Permítanme un momento, por favor. Estoy validando la conexión a ver si puedo cambiar de red.
Bueno, listo. ¿Cómo me escuchan ahí? Un poco mejor. Bien. ¿Está bien? ¿Mejor? Bueno, listo. Bien, listo. Entonces, retomando nuevamente, lo que les estaba comentando hace un instante es que tenemos que aprender a identificar y aprender a aplicar esas herramientas importantes como el promedio y el porcentaje. El promedio corresponde a la suma de los datos que tengamos y eso lo dividimos entre la cantidad de datos y nos va a dar un valor promedio de esos datos que hemos obtenido. El porcentaje se calcula dividiendo, digamos que el porcentaje viene del cálculo o de las operaciones decimales o fracciones, veámoslo como una fracción, y siempre vamos a tener que dividir la parte entre el todo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, 35 sobre 50, el todo es 50 y la parte es 35. 35 dividido 50 y eso lo que vamos a hacer luego es multiplicarlo por 100. Aquí estamos cumpliendo con la fórmula del porcentaje. La parte dividido entre el total multiplicado luego por 100. Es así como nosotros determinamos los porcentajes de cierta cantidad de procesos. En el cuestionario de evaluación, ustedes van a encontrar varias temáticas que están relacionadas con el porcentaje, entonces siempre deben tener en cuenta que el porcentaje se calcula la parte dividido entre el todo, entre el total, y lo multiplicamos por 100. ¿En qué aspectos de nuestra vida nos encontramos con estas temáticas súper fundamentales? Vamos a ver aquí el video. Clave. Promedio. Se calcula dividiendo la suma de todos los datos entre la cantidad total de datos, una parte entre el total diaria. No les voy a reproducir el video porque el internet está como muy intermitente, entonces lo que voy a hacer yo es explicarles a partir de este video. ¿Cuáles son las aplicaciones de la vida diaria en la cual nosotros nos encontramos con el uso de esas herramientas? Entonces, por ejemplo, el promedio lo utilizamos para calcular las calificaciones. Es la más común en nuestro proceso académico. Ustedes como estudiantes pueden promediar sus calificaciones históricas, las calificaciones históricas que llevan de todo lo que han estudiado a lo largo de su carrera. También pueden promediar las calificaciones que obtienen en el mismo curso, ¿cierto? Suman todas sus calificaciones y la dividen. Y el porcentaje también incluso lo pueden aplicar directamente en los cursos. Hay estudiantes que nos preguntan, profe, ¿con cuántos puntos yo aprobaría la actividad? Entonces, la respuesta que nosotros le brindamos es que todas las actividades se aprueban con el 60%. En este caso, pues lo que tiene que hacer el estudiante es sacarle el 60% a la calificación máxima y ya obtendría ahí la puntuación, los puntos que necesita para aprobar cierta actividad. También vemos, por ejemplo, los porcentajes los utilizamos también en términos de márgenes de ganancia o de pérdidas en un negocio, que es importante que tengan presente, pues que para todo proceso existe cierta fórmula, ¿no? Si estamos hablando de ganancias, de pérdidas, ahí aplicamos. Permítame un momento, por favor. Listo, entonces, por ejemplo, también, ¿dónde más aplicamos para el cumplimiento de metas? En aquellas empresas donde exigen cierto número de metas de ganancias o metas de productos, ahí también se aplica un porcentaje. Voy a silenciar el micrófono, por favor. Micrófono activo. Listo. 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 Entonces, en esos aspectos de nuestra vida diaria podemos aplicar los porcentajes. Avanzando un poco. Promedio. Calcular calificación final en un curso sumando las notas y dividiendo o ahorrar el 50% del valor de un viaje.
vamos a empezar entonces con nuestra segunda parada. En esa segunda parada vamos a emplear una, digamos que una estadística relacionada con la cantidad de pasajeros y la total de ocupación de pasajeros que puede tener un vuelo. Entonces, en ese orden de ideas, con la información que vamos a obtener de la siguiente tabla, vamos a responder las siguientes preguntas. Entonces, vamos a analizar un poquito acá. El número de pasajeros que tiene el vuelo 001 nacional fue de 120, pero su capacidad total era de 150. Esto quiere decir que obtuvo un porcentaje de ocupación del 80%, ¿sí? Y lo mismo, el mismo análisis lo podemos obtener de los demás vuelos. Por ejemplo, miremos el vuelo 005 VIP. Pasajeros eran 60, los pasajeros que estuvieron en ese vuelo fueron 60, pero la capacidad total era de 80. Eso quiere decir que tuvo un porcentaje de ocupación tan solo de 75%. Miremos este vuelo, esta categoría internacional, el vuelo 010. Tenía una capacidad total de 180, pero tan solo se utilizó un total de 145 pasajeros, lo cual lo llevó a un porcentaje de ocupación del 80.6. Vamos a darle un momentico la palabra a Lizeth Dayana. Lizeth Dayana, adelante, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas tardes. Tutora, una preguntita. Yo quisiera saber si para poder identificar la parte que se necesita para hallar el porcentaje, pues si eso viene de alguna fórmula o yo cómo sé cuál sería la parte en el caso de, pues, de la tablita que usted nos está mostrando. En el caso de los vuelos internacionales, ¿cómo sé cuál sería la parte para yo poder hacer todo el proceso? Muy bien. Muy buena pregunta, Lizeth. Cuando la parte y el todo, ¿cierto? El todo, si estamos hablando en términos de fracciones, el todo viene siendo el denominador y la parte viene siendo el numerador, ¿cierto? Entonces, el todo viene siendo la capacidad total. La capacidad, vamos a hablar del vuelo 010 internacional. La capacidad total de este vuelo es 180, pero solo se ocupó una parte. ¿Y cuál es la parte? 145 pasajeros. Entonces, ese orden de ideas aquí sería 145 dividido 180, que es el todo, es el total, y ese resultado lo voy a multiplicar por 100, porque la fórmula es establecida que solo multiplicamos por 100, y es ahí donde yo obtengo ese porcentaje de 80.6. ¿Sí? Entonces, en un análisis, si yo te pido acá, saquemos el promedio, perdón, saquemos el porcentaje del vuelo 008 VIP, entonces lo mismo, tú tienes que tener en cuenta que total, la cantidad total puede ser la sumatoria de todos, puede ser, en este caso, la capacidad que tiene el vuelo 008, que es 80, y la parte viene siendo considerada lo que solo se utilizó o lo que solo tenemos. Otro ejemplo, aparte de este vuelo, por ejemplo, si a ti te dicen, saquemos el porcentaje, el 20% de descuento a un televisor que vale 1 millón de pesos, ¿cierto? ¿Cómo sería el proceso? ¿Cómo crees que tú lo podrías hacer? ¿Cómo crees que podrías hacerlo? Porque es que los porcentajes no solamente los vamos a encontrar o no solamente los vamos a utilizar conociendo la parte y conociendo el todo. No, hay escenarios diferentes en la que no vas a tener la parte y el todo, como por ejemplo el tema de los descuentos. Si tú quieres sacar un descuento, pues simplemente tienes que considerar que si yo te estoy hablando de un 20%, pues 20 sobre 100. ¿Sí? ¿Cuál es el todo? Perdón, miremos acá. Ese sería, te estoy diciendo el 20%, ¿cierto? El todo sería 100 y el 20 vendría siendo la parte. Para esto considerarse 0.20. El 20% equivale al 0.20 o al 0.2. Este 0.2 es el que tú debes multiplicar
por ese producto que vas a comprar y para poderles obtener el porcentaje de descuento. Entonces, mira que no siempre vas a tener que identificar la parte y el todo simplemente para hallar el porcentaje. Esto lo vemos en este ejemplo, que quiero solamente determinar porcentajes de ocupación. Pero si ya quiero aplicar descuentos, ganancias, ya tengo que hacer un poco más de análisis de la información para poder aplicar los porcentajes. ¿Sí, Lisette? Sí, señora, claro, muy claro, gracias. Listo, perfecto. Bien. Entonces, espérame que ya estoy por acá solucionando el tema de la conectividad, a ver si mejora un poquito. Ese sería. Listo. Permítame un momento. A ver. Listo. Bueno. Listo, entonces en este caso vamos a hacer la primera respuesta. En este caso nos están diciendo qué vuelo se acercó más a su capacidad total. Por favor, escribamos en el chat cuál fue el vuelo que se acercó más a su capacidad total. El vuelo 007, muy bien, ¿por qué? Miremos por qué. A su capacidad total, porque es el que más porcentaje de ocupación tiene. En este caso es el 88.9. Correcto. Parada número 2. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ordenar los vuelos, estos vuelos que se nos están poniendo aquí en pantalla, 003, 008 y 006, vamos a organizarlos de mayor a menor porcentaje de ocupación. De mayor a menor porcentaje de ocupación. Entonces, ¿cuál sería el orden? Sería primero el vuelo 008. 008 de menor, el 008 tuvo 68, el vuelo 003 tuvo 73 y Sería el 006. El 6 tuvo un porcentaje de 86, es el más alto. Entonces sería el vuelo 008 es el primero, luego sigue 003 y por último el 006. Ah, nos equivocamos, ¿sí? 008, 006 y 003, dice Jairo en el chat. Miremos acá, esta parada. ¿Cuál es el promedio de pasajeros en los 10 vuelos? ¿Cuál es el promedio de pasajeros en los 10 vuelos? Recordemos, ¿cómo utilizamos el promedio? Tenemos que sumar en este caso todos los pasajeros de todos los vuelos. Tenemos que sumarlos y los vamos a dividir entre 10 porque 10 es la cantidad de datos que tenemos. Entonces, por favor, utilicemos lápiz, papel, calculadora para que determinemos. Ya por aquí nos están indicando que en el chat nos dice Jairo Alberto que son 120. Vamos a ver. Muy bien, Jairo, muchísimas gracias. Parada número 3. La parada número 3, vamos a realizar de análisis, vamos a hacer análisis de gráficos, de tablas, vamos a analizar tendencias, patrones y vamos a tomar decisiones que nos van a llevar a las respuestas de las preguntas que tenemos. Bienvenidos al análisis de gráficos estadísticos. El gráfico no solo muestra números, nos revela información clave para tomar mejores decisiones.
En la vida profesional, saber analizar datos significa tener la capacidad de comprender la realidad, anticiparse al futuro y aportar soluciones inteligentes. Es una habilidad transversal, útil en ingeniería, salud, economía, educación y prácticamente en cualquier área. Tipos de gráficos estadísticos básicos. Gráfico de barras, para comparar cantidades entre diferentes categorías. Gráfico de líneas, para observar cambios o tendencias a lo largo del tiempo. Gráfico de pastel, o circular para mostrar proporciones o partes de un total. Gráfico de dispersión, para visualizar la relación entre dos variables. Pautas generales. Identificar el tipo de gráfico y sus elementos, observa de qué tipo es y revisa qué representan los ejes, la leyenda y las etiquetas. Leer cuidadosamente las unidades y escalas, asegúrate de entender cómo están expresados los valores y la escala para evitar errores de interpretación. Buscar patrones o tendencias, observa si los datos suben, bajan o se mantienen constantes, y nota los puntos más altos y bajos. Comparar categorías o segmentos, si el gráfico muestra diferentes categorías, fíjate cuál es mayor, menor o si tienen valores similares. Preguntas comunes en el análisis de gráficos. Comparación directa, ¿cuál es la categoría con el valor más alto o más bajo? Cambio o tendencia, ¿qué tendencia se observa a lo largo del tiempo? Proporciones o porcentajes, ¿qué porcentaje o fracción representa cada parte en un gráfico de pastel? Relaciones entre variables, ¿existe alguna correlación o relación notable entre las variables? El valor promedio. Ejemplo. En el mes de agosto, una tienda de tecnología vendió diferentes dispositivos electrónicos. Las ventas de cada categoría de productos se organizan en la siguiente lista. Smartphones, 200 unidades. Laptops, 150 unidades. Tablets, 90 unidades. Smartwatches, 60 unidades. Auriculares, 100 unidades. A partir del problema pueden generarse múltiples interrogantes como: calcule e interprete el porcentaje de ventas de smartphones y laptops conjuntamente, se suman las unidades vendidas de ambos productos y se divide entre el total de ventas para obtener su porcentaje combinado. Bueno, me voy a detener aquí el video para hacerles como una apreciación con relación a la información que nos están brindando. Hay diferentes formas de representar información. Ya ustedes vieron diagramas de barras, diagramas circulares, diagramas de relación, de correlación. Todo depende a la forma en cómo nosotros queramos presentar la información, ¿sí? En ese orden de ideas, tenemos nosotros que aprender a analizar la información que se suministra en los gráficos. Por aquí nos van a mostrar un ejemplo. Miramos que era un diagrama de barras que nos mostraba el número de ventas de cada uno de los dispositivos electrónicos. Y luego nos están mostrando en este ejemplo cómo calcular el porcentaje de ventas de smartphones y laptops de manera conjunta. Es decir, cuál es el porcentaje de ventas tanto de smartphone como de laptops conjuntamente. Para poder obtener este porcentaje, entonces tenemos que sumar el total de unidades vendidas, tanto de los smartphones como de las laptops, en este caso fueron 200 más 150, lo sumamos y eso lo tenemos, en este caso, esa sería la parte, ¿no? 350 que corresponde a las unidades que se vendieron de smartphone y laptops. Y para saber cuánto es el total de las partes, pues tenemos que conocer el total de unidades vendidas entre todos los dispositivos. Por esa razón, ustedes aquí observan que se están sumando tanto los smartphones, laptops, el smartwatch, tablets, todos están aquí sumándose para poder conocer el total. En este caso, el total son 600. Entonces, para poder saber el porcentaje de ventas entre smartphone y laptops, lo que tengo que hacer es simplemente aplicar la fórmula básica de porcentajes, que es 350 dividido 600 y lo multiplicamos por 100. Esto nos da un 58.33%, lo que corresponde al porcentaje de ventas entre estos dispositivos. Por aquí nos están preguntando, ¿cuál es la diferencia porcentual? Esta pregunta corresponde a diferencia, significa una resta.
Y porcentual, pues para yo poder determinar el porcentaje, primero tengo que conocer dicha diferencia. Entonces, la diferencia entre tablets y smartwatches, que son, es decir, hay que hacer una resta entre las unidades vendidas entre esos dos dispositivos. Entonces, fueron 90 menos 60 y eso es igual a 30. 30 significa que es esa diferencia entre tablets y smartwatches. Entonces, ya conociendo esa diferencia, lo que voy a hacer es determinar el porcentaje. Ese valor lo multiplicamos por 100 y obtengo que me da el 5%, lo cual digamos que significa que es 5% es la diferencia porcentual en esos dos dispositivos. Entonces, aquí ya vemos como un análisis rápido de qué manera podemos encontrar la información, ¿sí? Y vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a empezar. Vamos a interpretar datos, ¿sí? Para interpretar datos tenemos que conocer sus comportamientos. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Hay un micrófono activo. Adriana, perdón, Adriana no es. Bueno, vamos a silenciarlo porque no veo aquí con la manita levantada. Listo, entonces, vamos a iniciar con el comportamiento de datos. Los datos siempre van a tener un comportamiento, siempre. Y nosotros tenemos que aprender a analizar esos comportamientos. Esos comportamientos pueden ser proporcionales, puede ser directamente proporcional, puede ser inversamente proporcional, puede tener una progresión exponencial, puede ser de relación constante o puede ser simplemente de relación no lineal. Estos son los comportamientos más comunes que nosotros tenemos que aprender a identificar. Vamos a iniciar con el primero, que es proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa o una relación directamente proporcional está representada por una línea recta que tiene un crecimiento constante. Siempre va a tener un crecimiento constante y se va a visualizar de esta manera. Esta proporcionalidad puede pasar por el punto de origen, puede pasar por este punto de origen, como puede que no. Igual es una línea recta que está creciendo de manera constante. Y cuando decimos que crece de manera constante es porque su constante de proporcionalidad es la misma en todos los puntos de conexión en la representación gráfica. ¿Cuáles son las características? Bueno, si una variable aumenta, siempre que una variable aumenta, la otra también lo va a hacer en la misma medida, en la misma proporción. El cociente entre ambas variables es constante. ¿Qué significa el cociente? Que si yo divido las dos magnitudes o los dos datos que estoy aquí relacionando en la gráfica, siempre me va a dar que el resultado va a ser el mismo. Y su representación gráfica siempre va a ser una línea recta que va a pasar por el origen o que se puede ver de la manera en la que la vimos hace un instante. Miremos acá este ejemplo rápidamente. La proporcionalidad directa es una representación, en este caso, de costos de cuadernos. Entonces, en una papelería cada uno cuesta 1.000 pesos. Si un estudiante compra más, pues el precio total va a aumentar en la misma proporción. Entonces, miremos acá que si compra un cuaderno vale 5.000, pero si compra 2 cuadernos vale 10.000, ¿sí? Y así sucesivamente se va incrementando el precio, la cantidad a pagar, si aumento el número de cuadernos. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de lo que es una proporcionalidad directa. Pasamos ahora con la proporcionalidad inversa. Esto, proporcionalidad, ya miramos que tiene una representación gráfica diferente, no es lineal, ¿cierto? No es una representación que sea lineal, es una curva que está decreciendo o que está disminuyendo, digamos que el término correcto es una línea, una curva que está dando de esta manera. ¿Cuáles son las
características de esta representación de datos o este comportamiento de datos. Miremos acá las características. La primera característica es que a medida que una variable va aumentando, la otra variable va disminuyendo, pero esto lo va a hacer de manera equivalente, de manera equitativa. Su procedimiento matemático para poder determinar es el producto entre ambas variables. Ese producto va a ser siempre una constante. Es decir, que si yo multiplico ambas magnitudes, ese resultado me va a dar siempre una constante. Su representación gráfica, como ustedes lo vieron, tiene una forma descendiente y tiende a parecerse a una hipérbola. Nunca va a tocar los ejes, es decir, nunca va a llegar a tocar el eje Y, ni nunca va a llegar a tocar el eje X. Siempre se va a ver de manera decreciente o descendente, como lo podemos ver en la imagen. Bueno, vamos acá. Miremos este ejemplo. Aquí estamos representando gráficamente el tiempo de trabajo con el número de trabajadores. Entonces aquí vemos cómo se muestra cómo al aumentar el número de trabajadores, ¿se fue el internet otra vez? Por favor, me confirma si me están escuchando. Sí, señora. Sí, pero muy entrecortado. Sí, señora. Sí, está como caída la conexión. No. Listo. Okay. Bueno, entonces acá, continuemos acá. Entonces, aquí vemos que a medida que aumenta el número de trabajadores, si yo aumento el número de trabajadores, ¿qué va a pasar con el tiempo? El tiempo va a empezar a disminuir. Sí, empieza a disminuir el tiempo que se necesita para terminar dicha tarea. Entre más números de empleados, entre más números de maestros o de trabajadores, pues van a demorar menos tiempo en terminar la tarea. Una variable está aumentando y la otra está disminuyendo. Por esa razón, su representación gráfica va a ser de esta manera. Bueno, pasamos con la progresión exponencial o un comportamiento que crece de manera acelerada. Exponencial significa que crece de manera muy acelerada. Entonces, esta progresión exponencial es una curva que crece aceleradamente y la podemos ver en algunos casos. Permítame un momento. Y la podemos ver de esta forma, ¿sí? De esta forma vemos que tiende a no a ser como una hipérbola, ni ser una parábola, ni ser como la representación que estábamos viendo en ese momento de inversa, sino que tiende a tener unos puntos que van aumentando de manera acelerada. Miremos acá. Aquí pasó de 10 a 20, de 20 pasó a 30, a 40, el doble, pero ya aquí pasó a un dato mucho más elevado que es 80. Creció de cierto punto al otro, creció muchísimo de manera acelerada y aquí es cuando consideramos una progresión exponencial. Miren que yo no necesito conocer fórmulas matemáticas para simplemente el comportamiento de la información, que es lo que queremos que podamos aplicar en ese aspecto. Analizamos la información y posterior a ello, simplemente podemos determinar que es una progresión exponencial. ¿Cuáles son las características? Miramos acá las características. Que tiene el crecimiento o decrecimiento que no es constante, es decir, este se puede elevar abruptamente, puede elevarse o puede ascender o puede descender, pero lo va a hacer de manera muy notoria y que no va a pasar por el origen, ¿sí? Es como las características más relevantes. Miremos este ejemplo. Miremos este ejemplo. Este ejemplo. Cuando vemos
que puede ocurrir un comportamiento acelerado, por ejemplo, el crecimiento que tienen las bacterias. Las bacterias rápidamente se reproducen entre ellas, dependiendo de la condición en la que se encuentren. Entonces, ahí vamos a poder ver un comportamiento de progresión exponencial. También podemos ver, en este caso, tiene que ver con un laboratorio presta equipos tecnológicos a estudiantes. Durante las primeras semanas prestó cierta cantidad de equipos y ya luego, en las semanas siguientes, se pudo ver que la cantidad se fue duplicando una tras otra y ya fue aumentando la cantidad de equipos prestados. Aquí nos están mostrando un crecimiento acelerado y que obviamente no va a ser lineal en este caso. Miremos la relación constante. Como su nombre lo indica, es una constante. Y cuando es una constante quiere decir que vamos a tener siempre una línea horizontal sobre el eje X. Y vamos a verla con las siguientes características. El valor se mantiene constante o estable a lo largo de todo el tiempo y la pendiente va a ser 0. Ejemplo, la velocidad máxima de una carretera. En una carretera, la señal de tránsito indica que una velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora. Durante todo el recorrido, esa velocidad límite no cambia, se mantiene constante, ¿sí? Entonces, sin importar el punto donde se encuentre el vehículo, siempre va a mantener esa velocidad constante. Eso es un ejemplo donde podemos ver una relación constante. Y luego pasamos a las relaciones no lineales o comportamientos que no son lineales. Aquí aplica lo que es una relación cuadrática, una relación cúbica, una relación exponencial, logarítmica, bueno, otro tipo de comportamientos que pues no lo vamos a ver en profundidad porque son muchos comportamientos, pero sí lo que queremos es que ustedes puedan identificar que mientras no estén de manera lineal, pues no van a tener una línea recta, ¿cierto? ¿Cuáles son las características? Que pueden adoptar comportamientos diferentes, como una parábola, una expresión cuadrática, exponencial, y pues que obviamente no siguen una relación que sea proporcional o constante, ¿sí? Ellos no cumplen ninguna proporcionalidad. Bien, entonces ya tenemos acá estos comportamientos. Vamos a continuar con los siguientes datos que tenemos. Y vemos por acá. Bueno, continuamos con el mismo ejercicio del número de pasajeros de los vuelos que tenemos y vamos con la siguiente pregunta. Entonces, por favor, acá los invito, por favor, a que escriban en el chat. De acuerdo con la información que tenemos en esta gráfica, en este diagrama de barras, donde estamos considerando los pasajeros, la capacidad total y el porcentaje de ocupación, aquí están las convenciones, los colores, vamos a identificar cuál fue el vuelo con mayor número de pasajeros transportados. ¿Cuál creen ustedes? El B007. ¿El 007 me dijiste? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los vuelos que no superaron el 80% de ocupación? ¿Cuáles son los vuelos que no superaron el 80% de ocupación? Aquí están diciendo en el chat El B005 y el 0. Dice que 008 son 2. Tienen que elegir 2 y me están escribiendo en el chat solamente uno. ¿Cuál sería? ¿El A, el B o el C? 003 y 008. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Listo. Vamos ahora. Vamos ahora a continuar. Permítame. Bueno, listo. Vamos ahora a continuar con la parada número 4. Bahía de las ecuaciones de primer grado. Bueno, pasamos ahora
a una temática que es muy interesante. Espérame, porque aquí yo veo que... Volver. Espérame un segundo, por favor. Espérame un segundo. Bueno, porque aquí nos faltó de realizar las preguntas. Espérame, yo me devuelvo un poco. Sí, permítame en un momento, por favor, que estoy organizando aquí la presentación porque se me bloqueó. Listo, ya volvió otra vez. Listo. Lo que pasa es que tenemos que realizar esta actividad antes de avanzar. Entonces, listo. Entonces vamos aquí. Vamos a desarrollar esta actividad y nos dicen cuál de los vuelos tuvo el mayor porcentaje de ocupación. Observemos. ¿Cuál de los vuelos tuvo el mayor porcentaje de ocupación? Por favor, me indican en el chat. Jennifer escribe que el vuelo 001, Andrea vuelo 001. Listo, vamos a avanzar. No fue el que tuvo mayor porcentaje de ocupación. Ojo, el que tuvo mayor porcentaje de ocupación. Recuerden que tendría que ser el que tiene mayor porcentaje en la gráfica. ¿Cuál fue el vuelo con el menor porcentaje de ocupación? Observen, menor porcentaje de ocupación. Dicen por acá, vuelo 008. El 8. Muy bien. Listo. Si un vuelo con capacidad de 150 tuvo 130 pasajeros, ¿qué porcentaje de ocupación alcanzaría? ¿Cuál es el porcentaje? 30 sobre 150. ¿Cuánto nos da? Por favor, escribimos en chat. Muy bien, Marcela, muy bien, Luis Fernando, Jennifer, 86.7. En el vuelo 002 la capacidad eran de 180 pasajeros y viajaron 150. ¿Cuántos asientos quedaron vacíos? 20.
20, 30. 30, perdón, 30. 30. 30, muy bien. 30, profe, 30. 30. ¿Cuál es la conclusión más acertada para la siguiente gráfica? ¿Qué dicen ustedes? Observen la gráfica y observen las conclusiones. La mayoría de los vuelos tuvieron una ocupación superior al 80%, ningún vuelo tuvo menos de 70%, todos los vuelos alcanzaron más del 90%, el vuelo 004 fue el más eficiente. Por favor, elijamos un color y lo escribimos en el chat. Dicen que el azul, vamos a ver, muy bien, el azul era. Muy bien, listo, hemos completado aquí esta actividad. Vamos a avanzar. Vamos con la última parada ya para terminar. En esta parada vamos a trabajar, vamos a abordar lo que son las ecuaciones de primer grado. Vamos a escuchar rápidamente el siguiente video. Permítanme, les comparto pantalla con audio. Listo. Atención, viajeros matemáticos. Imagina que estás en un aeropuerto con un avión listo para despegar, pero hay un misterio por resolver. ¿Cuántos pasajeros nacionales, internacionales y VIP hay a bordo? Bienvenidos a la misión Ecuación de primer grado. Primero sabemos que el avión puede llevar 100 pasajeros. El conflicto surge cuando descubrimos que hay más VIP de lo esperado, pero menos pasajeros nacionales. Necesitamos encontrar la solución. La trama se complica, cada ecuación es una pista. Finalmente la resolución. Al resolverlas, descubrimos el número exacto de cada tipo de pasajero. Misión cumplida, vuelo asegurado. Entonces vamos a abordar. Atención, viajeros matemáticos. Esta parada corresponde al análisis y desarrollo de ecuaciones de primer grado. Aquí es importante que tengamos todos lápiz y papel porque para poder desarrollar ecuaciones hay que aplicar procedimientos. Hay ecuaciones que son muy sencillas que rápidamente podemos analizarlas y encontrar una respuesta, pero hay ecuaciones que implican procedimiento matemático y es aquí donde vamos a hacer algunos procedimientos. Entonces, vamos a iniciar. Espérame. Un momento. Se me saltó. Ay, Dios. Me saltó la parada. Ay, no, pero no. Permítame un momento, por favor, que es que está teniendo problemas con la conexión, pero bueno, no. Bueno, miremos esta rápidamente. En un vuelo hay pasajeros nacionales y 20 pasajeros internacionales. En total van 80 pasajeros. Si los nacionales se representan con una X, la ecuación X más 20 es igual a 80. ¿Cuántos pasajeros nacionales viajaron? ¿Qué dicen ustedes? 50, profe. Por acá 60, dicen profe. 50 y 60. por aquí en chat están 60, diciendo profe. 60. 60, vamos a ver el 60. Muy bien. 60, profe. Listo. Dice, en un vuelo internacional viajaron 3 veces más pasajeros en VIP. Si en total viajaron 120 pasajeros y los VIP son X, la ecuación X más 3X es igual a 120. ¿Cuántos pasajeros VIP habían? ¿Cuántos pasajeros VIP habían en este caso?
Están diciendo 30, 30. 30, profe, 30. Por acá están diciendo 40, 40. Bueno, Yo digo que 40. listo. Entonces les voy a compartir pantalla porque les quiero compartir este tablero digital. Ok, entonces tenemos la siguiente pizarra. Bueno, tenemos acá que la fórmula que nos están dando la ecuación es x más 3x igual a 120. ¿Sí? Esto para dar claridad porque hay muchos que dijeron 30 y otros que dijeron 40. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, en este orden de ideas, tenemos acá entonces, x más 3x es igual 120. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos. Recordemos que en una ecuación tenemos que organizar los datos y simplificarlos de la mejor manera. En este orden de ideas, yo tengo aquí la variable x, que es la que tengo que determinar. Si yo tengo una x, recordemos que el coeficiente de esta x es 1. Una x más 3x, esto me daría 4x igual a 120. El compañero 40 por 3 igual a 120, por acá. Entonces aquí tenemos que vamos a despejar la variable que es x. Todo lo que está multiplicando a la variable va a pasar al otro lado a hacer su operación contra, en este caso es una división. X es igual a 120 dividido 4. Y 120 dividido 4, esto me daría 3. 3 por 4, 12. Y le pondría el 0. En este caso la respuesta correcta es 30. Para aquellos que estaban escribiendo que 40, que 20, la respuesta correcta en este caso sería 30. Muy bien. Acá tengo quiero hablarles un poco, dado que la aplicación no me dejó abordar unas ecuaciones, quiero abordarlas en este caso. Me voy a detener un momento a que las abordemos. Bueno, miremos estas que teníamos acá en este reto. Tenemos esta. X menos 7. Listo. Vamos a ponerla en esta pizarra. Vamos a hacer el procedimiento completo. Bueno, entonces acá eso sería de la siguiente manera. 7 menos x menos 7 igual a 6 menos 3x menos 3 entre paréntesis. Tenemos esta ecuación, ¿sí? Importante, estaba en el reto, solo que como se me bloqueó la aplicación, pues no pude devolverme. Entonces acá, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Siempre en una ecuación de primer grado lo que tenemos que hacer es organizar los términos, las variables, de la mejor manera que nos puedan permitir resolverlos con facilidad. En este caso, mira que tenemos una variable por este lado, por este miembro de la igualdad,
y por este otro miembro también tenemos una variable. Lo que tenemos que hacer es ubicar las variables que me queden en el mismo miembro, las variables y en los términos independientes, los que no tienen variables, que me queden en el otro miembro. Para eso tengo que resolver paso a paso esta ecuación y en principio debo empezar por eliminar estos paréntesis. En ese orden de ideas me quedaría, para eliminar el paréntesis, debo aplicar ley de signos en este caso. Menos por más me daría menos X y menos por más me da, perdón, menos por menos me da más, me daría 3. Entonces, ya voy simplificando y ahorita voy a ir operando por partes. En este caso tengo 6 más 3 me da 9. 9 menos X. Miremos que ya aquí se ve de una manera mucho más fácil, más práctica de entender, ¿cierto? Voy a pasar la X para este lado. Entonces me quedaría X menos 7 más X. ¿Por qué más X, profe? Porque miremos que esta X está negativa. Si yo la paso al otro lado de la igualdad, me va a pasar con su operación contraria. En este caso, pasaría a ser una suma. Y en este lado de la igualdad me quedaría solamente el 9. Voy a operar, lo puedo hacer de dos maneras. Puedo trasladar este 7 para el otro lado. Lo voy a hacer en este mismo instante. Me quedaría esto. El 7 pasa a ser positivo porque aquí está negativo, está restando, pasa al otro lado a sumar. Y esto me quedaría acá, una X, una manzana más otra manzana, me darían 2 manzanas. Y 9 más 7, eso nos da 16, ¿cierto? Aquí nos daría 16. Aquí es donde estamos parándonos en este momento. Aquí nos daría 16. Para poder despejar esta variable que es X, pues yo debo quitarle ese coeficiente que es 2 y lo voy a pasar al otro lado a dividir. Si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y me quedaría 16 dividido 2. Eso me da 8. Es así como yo resolvería una ecuación de primer grado. Ahora tenemos otro caso. Otro caso lo voy a hacer por este lado. Lo voy a hacer por este lado. Miremos por acá. Bueno, tenemos que... ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Bueno, es X, eso es una fracción, lo que vamos a hacer ahora. Entonces, por ejemplo, X sobre 5 más 1/2 es igual a X sobre 2 menos un 5. Sí, digamos que tenemos esta ecuación. Acá identifico las variables. Las variables los tengo en lados opuestos de la igualdad. Cada una está acompañada por un denominador, una fracción, ¿cierto? Entonces aquí esto que implica que deba yo operar entre fracciones. Para poder organizar en primer lugar, pues tengo que trasladar las variables al mismo lado de la igualdad. Entonces voy a dejar acá en este lado las variables. Este que es X sobre 2 positivo pasa al otro lado a ser negativo, ¿sí? Y este, 1/2 que está positivo, va a pasar al otro lado a ser una diferencia. En este caso, menos 1/2. De esta manera, entonces, ya me quedó organizado. Recordemos que cuando tenemos números naturales y queremos convertirlos en fracción, simplemente es ponerle un 1 como denominador para poder operar. Y en este orden de ideas, pues nos encontramos con fracciones de diferente denominador, ¿cierto? Una fracción de diferente denominador, podemos aplicar el método en cruz que nos dice que este por este y este por este. Entonces vamos a aplicar 2X menos 5X sobre 5 por 2, 10. Ya tengo esta primera opción, esta primera, y acá voy con la segunda.
5 por 2, 10. En este caso me quedaría 10 menos 1 por 1, 1 sobre 2. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra operación y simplemente lo que hacemos es avanzar. 2x menos 5x, ¿esto cuánto nos da? Esto nos daría menos 3x sobre 10 y esto nos daría 9 medios. Y empezamos luego a empezar a despejar la variable. Si yo estoy hablando que es 9 medios, pues yo puedo hablar en términos de en términos de decimales, o yo puedo seguir hablando en términos de fracciones. Sí, eso es ya dependiendo de lo que queramos realizar. Pero en este caso, como yo quiero despejar, entonces miremos que estos términos están dividiendo. Como están dividiendo, si yo quiero pasar este término para este lado, pues debe hacer su operación contraria y van a pasar no a dividir, sino que van a pasar a multiplicar. Entonces me quedarían siendo de esta forma, por acá, y por acá quedaría 9 por 10. ¿Sí? Esto que les estoy haciendo es un ejemplo. Ustedes miren también fracciones. Claro está que ustedes no se van a encontrar, digamos que en el curso o en la evaluación del curso no se van a encontrar con fracciones de esta complejidad, pero sí quiero que ustedes aprendan un poquito a cómo pueden desenvolverse en el desarrollo de una ecuación de este grado. Y lo que hacemos simplemente es resolver. 3 por 2, 6, perdón, 3 por 2, 6, y menos por más me da menos 6x es igual, 9 por 10 me da 90, y miremos que ya se nos va viendo de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil para resolver. Acá nos quedaría siendo, en este caso, x es igual a 90 sobre menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque aunque este 6 esté multiplicando, él va a pasar a dividir, pero está negativo, pasa siendo negativo. Su operación contraria es división, pero su signo de origen es negativo. Entonces pasa a ser una división negativa. Y esto nos encontramos con un resultado que lo podríamos fácilmente dejar como una fracción. No necesariamente tenga que ser siempre un número natural o un número decimal. Lo podemos dejar como una fracción y simplificamos en caso de que lo requiramos. Esta es la forma en cómo podemos nosotros aprender a resolver ecuaciones de primer grado. Y vamos a... Profe, perdón, una preguntita. Qué pena Sí, contigo. señor. Profe, es que no entendí muy bien el ejercicio anterior. Me perdí un poco en los paréntesis. Cuando, bueno, pusiste lo de los menos y más, me perdí en el paréntesis cuando despejaste. En En el el, paréntesis, o sea, no, cuando no, no, despejé. no, no, en el ejercicio anterior. En el anterior. Ok, espérame un segundo. En el anterior. En este. Iniciando, cuando rompiste el paréntesis, Este. ¿Sí? sí, cuando Ok. rompiste el paréntesis, sí. Cuando nosotros rompemos paréntesis, voy a traerlo acá. Cuando tú rompes paréntesis, estás obligado a romper el paréntesis, pero en este caso, como tenemos un signo negativo que precede la operación, tenemos que aplicar ley de signos. Entonces, la ley de signos se aplica, por supuesto, que para productos, ¿no? Productos. Entonces, este signo que tiene acá, esta X es positivo. Para yo romper el paréntesis, tengo que, porque está precedido de este signo menos, debo aplicar ley de signos. Entonces, menos por más me da menos. Sería menos X. Y menos por menos me da más. En este caso me daría Listo. 3. Listo, profe, era esa pequeña dudita. Gracias, profe. ¿Listo? Era esa Bueno, con pequeña mucho duda. gusto. Gracias. Sí, señor. Los invito ahora a responder 10 preguntas. Estas preguntas, ay, Dios mío, que es que esto siempre se sale. Permítame un momento, yo miro a ver si pues, logro llegar otra vez allá. Permítame un momento, a ver. No.
No, no me permite llegar a... Bueno, que sea una oportunidad de mejora. No me permite llegar ni cambiar esta opción. Bueno, no, dejemos así. La última actividad corresponde, la última actividad corresponde básicamente como a un proceso como evaluativo, un proceso de reflexión, donde podamos interiorizar todo ese proceso que hemos visto. Miremos acá, permítame en un momento, yo miro si por este lado lo puedo obtener. Espérenme un segundo. Este es el final. 3. Listo, lo encontré. Bueno, vamos a hacer rápidamente un simulacro. Son unas preguntas que van a servir como de proceso evaluativo para el cuestionario del reto número 3. Ustedes rápidamente van a escribir en chat para que nos quede la evidencia las opciones de respuesta A, B o C de acuerdo con cada uno de los casos. Primera pregunta. Nacionales y el conjunto I, vuelos internacionales. Si un vuelo puede ser nacional e internacional, pero no ambos, ¿qué representa la operación N intersección I? ¿Qué representa? A, todos los vuelos. B, ningún vuelo. C, solo los vuelos VIP. Y D, la unión de nacionales e internacionales. ¿Cuál sería? A, B, C o D. Nos dicen que la D. La D, profe. Incorrecta. Ojo, ningún vuelo, porque claramente la pregunta nos estaba diciendo que es la intersección. Y la intersección en los vuelos que tenían en común. Y si no están ahí representados, en este caso sería ninguno de los vuelos. Siguiente pregunta. Sea el conjunto P, vuelos puntuales, y el conjunto Q, vuelos no puntuales, ¿qué representa la operación P unión Q? P unión Q. ¿Qué representa la operación P unión Q? Representa, por acá nos dicen la C, todos los vuelos. Todos los vuelos. Todos los vuelos. Muy bien. Muy bien. Pregunta número 3. Un día se registraron 4 vuelos nacionales, 3 internacionales y 2 VIP. Si definimos el conjunto A, la unión de nacionales e internacionales, y B, VIP, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A intersección B? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A intersección B? Por acá me dicen la A, la A, la A, es decir, 0. No me tengo que bañar. Muy bien. Siguiente pregunta. Bueno, primero vamos a hacer este bono. $100 puntos. Pregunta número 4. Con 180 transportes. ¿Cuál fue el porcentaje de ocupación? Un vuelo con 180 asientos transportó 150 pasajeros. ¿Cuál fue el porcentaje de ocupación? Dicen acá que el 80%. Dice por acá C. Vamos a ver. Muy bien, los que dijeron C, perfecto. Aquí está quedando el registro de sus participaciones. Siguiente pregunta. El vuelo
006 tenía capacidad para 150 pasajeros y transportó 130. ¿Cuántos puestos quedaron libres? ¿Cuántos puestos quedaron libres? La respuesta correcta dicen que es la D. Muy bien. Pregunta 6. La suma de pasajeros de los vuelos nacionales, vuelo 1, 001, 120, vuelo 003, 110, vuelo 006, 130 y vuelo 009, 125. ¿Cuál es la suma de esos vuelos? ¿Cuánto nos da? A, B, C o D. Me dicen que la D, 525, ¿seguros? No creo. 485, profe. 485. Muy bien, 485. Listo. Avanzamos. Ronda de bonificación. Bueno, continuamos. Según la tabla de datos, ¿qué vuelo tuvo la menor ocupación relativa? ¿Qué vuelo obtuvo la menor ocupación? ¿La A, la B, la C o la D? La menor C. ocupación. La C. La A, profe. Menor ocupación, la A. B008. Tuvo 80%. La menor ocupación es la A. Mire que están dando respuestas como sin análisis, no están pensando, están respondiendo lo que el otro dice. Recuerden que todo eso queda ahí en el chat y es la evidencia para la puntuación. ¿Qué tipo de vuelo representa en promedio la menor? Los VIP o no se puede determinar. La D, profe, VIP. La de VIP. Listo. Vamos con las siguientes. Un vuelo por cada pasajero. Si viajan 150 pasajeros y se recaudan 3 millones de pesos, ¿cuánto vale cuánto cobra? Sí, ¿cuánto vale X? En este caso, X es el precio por cada pasajero. Dicen por acá 20.000, que es la D. La C dice por acá Jessica. Jessica dice que la C. Dice por acá que la B. La D, bueno, aquí siendo la mayoría la D. Eric, D. Muy bien. 20.000 pesos costaría entonces cada vuelo por pasajero. Bueno, vamos con las últimas preguntas. Últimas dos. En un vuelo nacional la tarifa base es de 100.000 pesos y se te cobran 20.000 adicionales por cada maleta. Si un pasajero pagó 160.000 pesos, ¿cuántas maletas llevó? 2, 3, 4, 5 maletas. ¿Cuántas? La A, dicen B, 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 B. Vamos a darle 3 maletas. Muy bien. Pregunta número 11. En un cultivo, la cantidad de bacterias se duplica cada hora. Al inicio hay 200 bacterias. ¿Qué tipo de relación describe mejor el número de bacterias en función del tiempo
A, proporcionalidad directa. B, relación constante. C, progresión exponencial. D, proporcionalidad inversa. E, relación no lineal. Dicen por acá la C, muy bien, es una progresión exponencial. Claramente es un ejemplo de comportamiento exponencial. Última pregunta. Ya avanzamos. Para imprimir 1200 páginas se usan impresoras idénticas trabajando al mismo ritmo. Con 2 impresoras el trabajo tarda 30 minutos. ¿Qué relación describe mejor el tiempo en función del número de impresoras y qué modelo lo representa? Dicen C, relación constante. ¿Seguros? ¿Por qué relación constante? O por imagen. Están viendo la imagen porque es una línea recta. Ojo, no. Tienen que ver la situación que estamos hablando. A mayor número de impresoras, se va a tardar menos tiempo en ejecutarse el trabajo de imprimir. ¿Qué tipo de comportamiento sería? Una proporcionalidad inversa. Correcto. Una proporcionalidad inversa. Muy bien para ti. Los demás están todos cerrados en el chat. Muy bien, apreciados estudiantes. De esta manera hemos finalizado nuestro encuentro de primera materia. Recuerden, por favor, que la participación se asigna únicamente si tienen marcada la asistencia del evento. Entonces, los invito, por favor, a los que se conectaron al final, que registren su asistencia para que se le puedan asignar los puntos correspondientes al encuentro. Miremos por acá, dejar de compartir. En un momento, que me deja. Gracias. Listo. Voy a compartirles en el chat la encuesta de calidad de percepción de estudiantes frente a los IPAs desarrollados. Los invito, por favor, a que diligencien esta encuesta de satisfacción. No es un registro de asistencia, es una encuesta de percepción. Ahí pueden ubicar, por favor, el nombre del docente. Recuerden que soy la docente Lady Vanessa, su programa académico, que estudian. El CIPAS es del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Por favor, los invito a que diligencien la encuesta de percepción estudiantil. Y me retiro porque ya tengo a las 6 el próximo encuentro con el otro grupo de estudiantes. Fue un placer Profe, tenerlos ¿dónde en está este el link de encuentro. la encuesta? Qué pena. En el chat lo acabo de ubicar. Profe No me Lady, qué sale. pena necesito hablar con usted. No me Discúlpame. sale. ¿Lo puede compartir nuevamente, profe? Qué pena. Sí, señora. Profe, necesito